Muy buenas, amantes de los crímenes sin resolver. Hoy les traigo uno de esos casos que te dejan helado. Imagínense esto, están demoliendo una casa en el barrio de Coglan, Buenos Aires, y de pronto los obreros encuentran huesos humanos. Hasta ahí ya es impactante. Pero cuando la justicia confirma que esos restos pertenecen a un chico desaparecido hace 41 años, todo se vuelve escalofriante. Y más todavía cuando descubren dónde estaban enterrados, en el jardín de la familia Graf, justo al lado de donde vive Christian Graf, excompañero de escuela del joven muerto. Sí, el cuerpo de tu compañero, enterrado en tu casa durante 4 décadas. Hoy voy a reaccionar con ustedes al informe completo del caso que revela cómo empezó todo, qué explicaciones dio Christian y por qué este crimen, aunque no pueda castigarse, todavía puede romper el silencio. Prepárense, porque este video va a sacudirlos. Pero antes, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Y acuérdate de comentar porque vosotros sois los verdaderos detectives del canal, los únicos capaces de descubrir la verdad. De los últimos años yo no recuerdo un caso así. Hablamos, por supuesto, de lo que sucedió en Coglan, allí en esta demolición que se estaba haciendo, cuando aparecen huesos de una persona que después se confirma que había desaparecido 41 años antes. Mercedes Mora, buen día. Antonio, una jornada fundamental hoy porque siguen las testimoniales aquí en el Tribunal de Retiro, donde se buscará intentar saber qué pasó en 1984. ¿Quiénes van a declarar hoy? 3 obreros. Uno de ellos fue el que encuentra el primer hueso. Él lo que dice brevemente, y por supuesto iba a tener que ampliar, es que por curiosidad, cuando estaban excavando para hacer esta medianera, a la que le intentan ganar 15 centímetros y pasan al terreno vecino, al terreno de la familia Graf, cae un hueso. 60 centímetros de profundidad, Antonio, realmente estaba a casi nada enterrado ese cadáver en pie. Lo primero que dicen en el noticiero es que nadie recuerda un caso así, y tienen razón. Un cuerpo enterrado a medio metro de profundidad en una zona residencial durante más de 40 años. Eso no es una coincidencia, eso es una decisión fría. Alguien lo puso ahí sabiendo exactamente lo que hacía. Y lo peor, lo taparon con cemento, como si quisieran sellar el secreto para siempre. Pero la tierra siempre habla, y cuando lo hace fuerte. Empiezan a sacar más huesos del esqueleto. El chico, la verdad es que tiene conocimiento médico, había hecho 2 años de medicina, por eso es que inmediatamente a los compañeros de trabajo le dice no toquemos nada porque esto es un cuerpo humano, no se trata de un animal. Se contacta con la familia Graf, porque habían cruzado el terreno que tenían permitido, le explican la situación, se acerca una mujer, que hoy entendemos que es la esposa de Christian Graf, ve lo que estaba pasando y ellos mismos le piden que llame a la policía. Es ella quien llama al 911 para explicar la situación y allí viene primero un patrullero para constatar la situación y después, por supuesto, esto avanza en toda una investigación que intenta determinar qué pasó en 1984. El obrero que encontró los huesos había estudiado medicina. Eso fue clave, porque si no los reconoce, capaz los tiran como basura. Y fíjense el detalle, la esposa de Christian Graf fue quien llamó al 911, no él. Ella vio el horror y actuó. Eso ya te dice mucho sobre la dinámica en esa casa. ¿Sabía algo ella? ¿O se enteró ese mismo día de lo que estaba enterrado en su jardín? Porque si no sabía nada, imaginen lo que fue ver una pierna humana saliendo de la tierra frente a tu casa. Incluso el propio Christian Graf fue a ver qué era lo que estaba pasando y trató de dar explicaciones un poco insólitas. Habló de una iglesia, un convento que en algún momento estuvo edificación en ese lugar, que probablemente eran curas que fueron enterrados ahí. Después contó que había contratado un camión de tierra para nivelar el terreno y que tal vez tenía que ver con eso y que los huesos podían llegar a venir en ese camión. Pero claro, cuando se supo la identidad de finalmente ese esqueleto que se había encontrado, resultó completamente ilógico hablar de una persona que en realidad ellos tuvieron relación durante 1982 y 1983 porque eran compañeros de colegio. Y acá viene lo insólito. Christian Graf aparece y empieza a decir que los huesos podrían ser de curas, o que vinieron en un camión con tierra, o que había un convento ahí antes. O sea, una ensalada de excusas imposibles. Pero cuando se supo que el cuerpo era de su compañero de colegio, se terminó la farsa. ¿Qué probabilidades hay de que el cuerpo de tu compañero de secundaria aparezca enterrado en tu patio? Ninguna. Eso no es destino. Eso es algo que alguien sabía y cayó. Hoy van a declarar ellos 3. Ayer declararon compañeros de la misma escuela para tratar de entender qué relación había entre ellos, si eran amigos, si no eran amigos. La familia de Fernández Lima en el 84 ni siquiera los tuvo en mente a los familiares de Graf. ¿Por qué? Porque no era un amigo que tuviera mucha relación, no iba a la casa, no lo conocían, al menos él no lo nombraba.
dentro de su círculo familiar. Por eso es que nunca se acercaron a preguntar a esa familia, como lo hicieron en ese momento con otros compañeros de colegio. Y ayer también vino el propio Christian Graf aquí a la Fiscalía de manera voluntaria, expresó que él quería dar declaración porque salía su nombre en todos lados, estaba tomando un renombre mediático que a él lo incomodaba, entonces quería dar algunas explicaciones. Inteligentemente, Antonio, lo que hizo la Fiscalía es decirle, mira, te nombran en todos lados, pero nosotros acá no te citamos ni como testimonio, ni tampoco como imputado. Vos no fuiste notificado, así que volvé a tu casa. Si crees que vas a necesitar un abogado, anda buscándolo y espera ser notificado. El tipo se presenta solo ante la Fiscalía para dar explicaciones. Eso suena a estrategia. Quiso adelantarse, limpiar su nombre, aparecer como cooperativo. Pero la Fiscalía no cayó. Le dijeron, vuelva a su casa y consiga abogado. ¿Saben lo que significa eso? Que lo están vigilando de cerca. Todavía no pueden imputarlo, pero saben que hay algo que no cierra. Y mientras tanto, él duerme en la misma casa donde apareció el cuerpo. Imagínense eso. ¿Qué hubiese pasado si tomaban ayer testimonio de manera imprevista? Bueno, más adelante, si es imputado, se pueden dar un montón de nulidades. Entonces esto obviamente hace más engorrosa la investigación como para llegar a un buen final y tener finalmente una investigación que determine si es culpable o no. Igual, que después de 41 años no va a tener una condena, claro, punible no va a ser. Se buscará saber la verdad. No, exactamente. Acá condena no va a tener porque este crimen entre 15 y 20 años, dependiendo, por supuesto, los cargos que tenga, queda prescripto. Entonces, una condena no va a haber, pero sí por lo menos saber la verdad. La justicia dice que ya no puede haber condena porque el crimen prescribió. Y sí, legalmente no hay castigo posible. Pero, ¿quién le explica eso a la familia de Diego Fernández Lima? ¿Quién les dice que, aunque sepan la verdad, no va a haber cárcel, ni juicio, ni culpable? Eso es lo que más duele de este caso. La verdad llega, pero llega tarde. Y cuando la justicia llega tarde, deja de ser justicia. Yo no termino de entender por qué si estás demoliendo una casa vecina, aparecen los huesos en la otra casa. ¿Por qué llegaste a la otra casa? Mira, ayer habló Christian, que es el obrero que encontró el primer hueso. Él lo que explicaba es que estaban haciendo un pozo no muy profundo para hacer esa medianera, en el trazo de la medianera ya existente. Por orden de su jefe y con el permiso de la familia Graf, porque le tuvieron que pedir permiso para cruzar para el otro lado, avanzan 15 centímetros para tener una medianera más ancha todavía. O sea, la familia ya sabía que estaban excavando, cruzándose de terreno. Cuando, evidentemente, cuando se enterró el cuerpo de Fernández Lima, lo hicieron muy pegado a la medianera que ya estaba y por eso es que ni bien cruzan esos 15 centímetros, empiezan a encontrar el primer hueso. También cuenta Christian, que es este obrero, este trabajador, que por curiosidad empezaron a excavar un poco más y prácticamente lo sacan entero ellos, antes que llegue la policía. Qué bárbaro. Tremendo. Estaba tapado aparte como con un piso de cemento, ¿no? ¿Eso? Le habían hecho una carpeta. Le habían hecho una carpeta, ¿no? Sí, una carpeta de cemento. Exactamente, una carpeta de cemento que ellos en realidad lo que rompen es la parte de abajo tratando de excavar para tener esa posibilidad de los 15 centímetros. Por eso dicen este joven, porque la verdad es que es un chico muy joven, dio 2 palazos para abajo, 60 centímetros nada más, y ya encontró el primer hueso. Entonces, por eso es que empezaron a investigar y por eso inmediatamente le avisa a la familia Graf, porque ellos estaban en aviso de que iban a excavar dentro de su terreno. Le avisan primero a los vecinos, incluso antes que a la policía. Acá es donde el caso se vuelve escalofriante. Los obreros estaban excavando y pidieron permiso a la familia Graf para pasar apenas 15 centímetros de su terreno. Solo eso. Y ahí, justo ahí, aparece el cuerpo, a medio metro de profundidad, cubierto por una capa de cemento. Eso no fue un entierro improvisado, fue un encubrimiento planificado. Y lo más siniestro, fue tan superficial que parece que quien lo enterró quería que algún día lo encontraran. Ahora, lo que todavía no se sabe es, hace 41 años la familia tiene que haber denunciado la desaparición del hijo. Sí. Tiene que haber habido un juzgado interviniente. Lo denunciaron. Fueron a la policía. No, está bien, pero tiene que haber un juzgado interviniente. Ahora, es decir, poca de investigación, Claro, de eso, de todo lo actuado por la policía y la justicia hace 41 años no se sabe nada. Es que no hicieron nada. Bueno, está bien, pero no importa, pero a ver. No, es que pero no por lo hicieron menos nada. hay que saber
¿En qué comisaría se hizo la denuncia? ¿Quién la tomó? ¿En qué juzgado está la causa? ¿Qué medidas tomó el juzgado? Es decir, todo eso habría que... Porque también es una responsabilidad enorme de no haber hecho nada. Digo... Bueno, probablemente haya mucha gente, muchos funcionarios muertos también. Sí, decime, Mercedes. Contó que sus padres, él tenía 10 años en ese momento, sus padres fueron a hacer la denuncia, en un principio no se la querían tomar, le decían que había que esperar un poco más, después cuando finalmente le tomaron la denuncia, le hicieron entender que tal vez el chico se había ido con una mujer, o que tal vez se había ido con amigos, incluso también, como estábamos en 1984, en un país donde lamentablemente la palabra desaparecido se usaba frecuentemente, le dieron a entender que podría haber sido ese el final. Y hasta la familia llegó a pensar en una secta, Antonio, porque ya no sabían por dónde buscar. Está bien, Mercedes. Ahora, teniendo el dato, porque no es que llega la familia Graf a este esqueleto porque sí, ellos reconocen el barrio, porque era un barrio donde él se movía, entonces poco lo buscaron. Pero de vuelta, más allá de todo esto que vos estás contando, que así de haber sido, lo contaron los padres, tiene que haber una denuncia escrita, tiene que haber una intervención de un juzgado, deberían haber dado intervención de la policía en un juzgado, tiene que haber un juez responsable, alguna medida, porque... Seguramente. Digo, alguien tiene que hacerse cargo de, tomé la denuncia, no se la trasladé al juez, se la trasladé al juez, no hay ninguna medida tomada desde el juzgado, qué sé yo, porque falta también eso. Los padres de Diego habían denunciado la desaparición, pero nadie los escuchó. Les dijeron que esperaran, que seguro se había ido con una mujer, típico de la época. Minimizar, culpar, ignorar, y mientras tanto, el cuerpo ya estaba ahí, enterrado al lado de una familia que siguió viviendo sobre la tumba durante décadas. La justicia falló, la policía falló, y la tierra tuvo que hacer el trabajo que nadie quiso hacer. Tampoco, la familia tampoco puede desaparecer una persona y debe tener esas respuestas, sin duda. Y que no haya una causa judicial. Pasa que andás a ver en qué situación está cada uno de los dos empleados del juzgado en aquel momento, ¿no? También, o de los que toman la denuncia. No importa, pero vos tenés que averiguarlo. Sí. Pero el expediente, la causa, todo eso tiene que estar. No sé si el juez se murió o no se murió. Sí, sí. Pero alguien tiene que... algo tiene que haber. Sí. Porque si no es raro decir, desaparece una persona una investigación... y no tenés una sola denuncia. O sea, tenés una denuncia, sí, hicimos la denuncia. ¿Dónde está la denuncia? O sea, en la comisaría tenés que buscar en los registros, a ver dónde está, a ver qué dicen. Qué sé yo, mínimo para empezar a ordenar un poco. Y después, por supuesto, toda la historia de la familia. Sin duda, eso tiene que aparecer. De la familia Graf. Estamos hablando igual en una época donde no había nada digitalizado, entonces era buscar documentación en papeles y archivos y entender qué juzgado participó, si es que participó. Hay documentación de casos mucho más viejos y anteriores. Salía el padre en bicicleta a buscarlo por la zona. Hay documentación de la década del 20, del 30. No, pero ponele, lo que dice Mercedes es cierto. Estás en un momento dictadura militar. Ya post-dictadura, penitas. Estás ahí, pero 6 meses, está bien. Sí. Pero estás ahí, es dictadura militar, cantidad de desaparecidos que seguramente no había registro, bueno, pero todo eso hay que, por lo menos hay que saberlo. Hicieron la denuncia. ¿Qué comisaría le tomó la denuncia? ¿Qué policía? ¿Dónde está la denuncia? Vas al registro, ¿quién la firma? ¿Qué es lo que le dicen? ¿Por qué no hay una causa en un juzgado? Me parece que es básico. Ni hablar de las explicaciones de la otra familia, ¿no? Sí. ¿Qué viviste? ¿En tu casa? Vivo en la casa 41 años. Estamos hablando de 1984. El país salía de una dictadura. Miles de desaparecidos, causas perdidas, archivos destruidos. En ese contexto, un chico de 16 años desaparece y la respuesta fue el silencio. Tal vez no lo buscaron porque no era un caso importante. Y eso es lo más terrorífico. No fue un crimen perfecto, fue un crimen ignorado. El olvido también mata. Ponele que el chico de 16 años, qué sé yo, créele que hoy tiene 58, Cristian Graf. Vamos a suponer que... Porque además no es que lo enterraron, lo mataron primero, porque lo que dice la autopsia es que... Lo último es, corregime Mercedes... Fue una muerte violenta. Que fue violenta, sí. Increíble la autopsia pueda determinar eso 41 años después. Por lesiones en los huesos. Sí. Puñaladas en la altura de las costillas, sí, tercera y cuarta costilla. Pero por eso, tenés esos datos. Viviste en la casa, vamos a suponer que los padres lo sacaron a Cristian Graf, porque lo corrieron para que no viera.
¿La madre no vio nada? Que está viva la madre. No sé si tenía hermana. Tiene un hermano también, ¿no? Si no me Sí, equivoco. la madre sí, el Una padre hermana, no. me Una parece. hermana. Tiene una hermana, sí. ¿Qué sé yo? De la misma edad más o menos que Christian Graf. Entonces tenés... Sí, que no vive en Buenos Aires, entendemos. Si a la madre hay que citarla ya y que cuente. La madre La igual madre es una, vive ahí. mujer, es una mujer muy grande, la madre. 84. Ah, 84. Yo pensé que tenía un poquito más. Me parece que tiene 84 años. Sí. ¿Qué sé yo? Sí, ¿Viviste hay en...? que Sí, hablar vive en la ya. parte de abajo, en la casa. Ellos viven en esa casa desde los 70. Ella Igual nunca la- se mudó, siempre vivieron en esa casa. Después Christian Graf se muda a la parte de arriba con su familia, más una vez allá de que re- se casa y tiene hijos. Más allá de responsabilidad o no, me parece que la persona que tiene que declarar o que tiene que explicar sobre todo es Graf. Sí, No estamos hablando de una persona de 6 años. Seguro. Ahora, 16 años. Y va a Seguro. suceder. Sí. Seguramente. Y de hecho se presentó y estaba, estamos hablando de vuelta, ¿no? Punible no hay nada. ¿No? Pero yo te doy, lo que te Sí. decía recién, te doy la chance que los padres dijeron, bueno, lo vamos a sacar de la casa un día Ah. y enterramos al Igual muerto. que algo raro está pasando, a los 16 años te das cuenta también. ¿Mm? Sí, sí. Si, aunque sea tu casa y tenés 16 años, si pasa algo raro te das cuenta. Pero si te no lo sacan de mires, tu no casa, lo mires por bueno. tus 16 años, ¿eh? 16 años Eran hace otros. 40 años eran completamente distintos. Bueno, pero por lo menos ya el hecho de que cuente que por una semana se fue de su casa ya es un Una dato. semana, un día. Sí. Un día. Yo creo que es Y distinto, pero también... te hicieron el patio, ¿eh? No, que creo que igual que yo en eso eran otras épocas, pero eras consciente de todos modos de la gravedad de la situación. Pero qué, pero también, si la sabés. La sabes. Pero si te sacaron, si te dijeron, anda a pasar el Puede día o ser. el fin de semana a la casa de tus tíos o no sé quién, enterraron a una persona, le hicieron una carpeta, ¿qué podés saber? Sí. Pará, estoy suponiendo, ¿eh? Sí. Capaz que vio todo, no lo sé. No tengo ni idea. Cuestión es que increíblemente, después del hallazgo de los huesos, se convirtió en una causa bastante sencilla para avanzar, porque se dieron varias piezas. Se dio que la familia seguía viviendo en el lugar, Sí. que Graf iba también, o se coteja que Graf iba a la misma escuela, que eran compañeros de escuela, porque podía aparece no un serlo. compañero Sí. de Podía no México, serlo. aparece un compañero de México Claro. declarando, llamando al juzgado diciendo, che, Que en el grupo de chat hablaban entre ellos. claro, mirá que hay un compañero que es el dueño de la casa, ¿eh? Claro, ¿se dieron? No, ahí... Conectó todo. Sí. De repente, sí, lo conecto con la serie de La- adolescencia. claro, la verdad que me parece que la investigación judicial actual va muy bien. Christian Graf tenía 16 años cuando ocurrió todo. ¿Podés vivir toda tu vida sin sospechar que en tu patio hay un cadáver? Difícil de creer. O lo supo siempre, o lo sospechó y eligió callar. Porque la familia nunca se mudó, nunca tocó el terreno, nunca preguntó nada. Y ahora, 40 años después, cuando aparece el cuerpo, todos se sorprenden. Pero el silencio de esa casa grita demasiado fuerte. En el sentido, la actual. Y sí, Porque, sí, pero va yo acelerada, creo va que- rápida y va... Sí. A mí me gustaría saber qué pasó hace Y el 41 fiscal años. solamente está como terminando de recabar esos datos que va a sacar de los testimonios más básicos, que son los trabajadores que encontraron el cuerpo, ayer compañeros que conocían a ambos en los 80 para intentar determinar qué relación había, cómo se llevaban y demás, pero está juntando todo para poder citarlo a Christian Graf como imputado o como testimonio. Pero la verdad es que en esta semana yo creo que ya lo va a terminar de resolver. Por eso es que ayer le dijeron, no, volví a tu casa y buscate un abogado. Notificado vas a hacer. Vamos a ver en calidad de qué. Claro, le ofrecieron al abogado oficial también. Dijeron, acá está el abogado oficial si lo necesitas. Ahora, También, está sí. totalmente confirmado, y esto yo creo que tendríamos que hablar con un especialista, digo, el tema de la prescripción, de que no se pueda volver de ninguna manera para atrás. Ahora vamos a hablar con Sí. Monastarki. Ah. Sí, porque Le vamos a dependiendo, bueno, obviamente lo vamos a conversar con un abogado, pero dependiendo el agravante que lleve la causa, puede ser entre 15 y 20 años, no más que eso. Entonces está recontra prescripto a los papeles, a los libros. Sí. Ahora, la familia o directamente alguien de oficio dentro del tribunal puede pedir un juicio por la verdad. El abogado que habla al final explica que el crimen prescribió hace más de 25 años. Ni una confesión serviría. Y aunque tiene razón, se siente injusto. Porque sí, la ley tiene límites, pero el dolor no. Imaginen pasar 40 años sin saber dónde está tu hijo y descubrir que estuvo enterrado en el jardín del vecino, el mismo vecino que fue al colegio con él. No hay cárcel que repare eso.
Pero hay algo que todavía se puede lograr, la verdad completa, y cuando salga, va a doler. El caso de Christian Graf y el hallazgo de Coglan no es solo una historia policial, es la prueba de que hay secretos que ni el tiempo ni el cemento pueden ocultar. Una familia vivió sobre la tumba de un chico durante 40 años, otra lo buscó durante toda una vida. Y en el medio, una justicia que llega tarde, pero llega. ¿Ustedes qué piensan? ¿Graf fue cómplice, testigo o simplemente el heredero de un crimen familiar? Déjenmelo en los comentarios. Y recuerden, la verdad puede estar enterrada, pero siempre termina saliendo a la luz.